Muy buenos días, hermano. Dios les bendiga grandemente. Vamos a continuar con nuestros estudios hoy en el Día del Señor. Damos gracias a Dios por su buena voluntad y por el amor que tiene para con nosotros. Y vamos a ir en oración por todas nuestras necesidades y por todas aquellas cosas que traemos en nuestro corazón y estamos pidiendo a Dios que nos ayude. Bendito Padre Celestial, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, nos acercamos a ti, Señor, buscando tu ayuda, buscando esa ayuda oportuna. Señor, aferrándonos a la promesa de que podemos entrar al lugar santísimo y recibir siempre la ayuda oportuna. Y en estos momentos nos acercamos a ti, buscando tu rostro, pidiendo, Señor, que no abandones a tu pueblo, que no descuides a ninguno de los tuyos y que en tu infinita misericordia, Señor, tú proveas todo lo necesario, pero también des fortaleza, des consuelo, des ayuda, escuches el clamor delante de ti y que tu misericordia se manifieste a favor nuestro, Padre Santo. Asimismo, perdona nuestros pecados, Señor, porque reconocemos que es lo que más nos aparta de ti y que es lo que más afecta a nuestra comunión contigo. Oramos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos, hemos estado hablando acerca del levantamiento. La palabra de Dios continúa ahí en Primera a los Tesalonicenses con ese tema. También continuará un poco en la segunda a los Tesalonicenses. Pero ahora nos habla de lo que debemos de hacer en el tiempo en el que esperamos por esa venida, puesto que es una certeza que el Señor viene por su iglesia, es su promesa, es la promesa desde el Antiguo Testamento, es la promesa de Cristo a sus apóstoles también, a su iglesia. Entonces estamos completamente seguros que este evento ha de suceder. Y por lo mismo, hermanos, se nos dice cómo prepararnos para esa venida, cómo podemos estar esperando. Porque no basta decir, oh, yo creo, porque la fe sin obras pues realmente es muerta. Necesitamos que nuestra fe esté fundada en algo concreto y real. Y primero a los Tesalonicenses 5, del 19 al 22, nos da una pequeña lista de eventos que deben de estar sucediendo en nuestras vidas en lo que la venida del Señor llega. Y así nos dice la palabra de nuestro Dios: no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y bueno, iniciaremos, hermanos, con no apaguéis el espíritu. Y es fácil confundir esta instrucción, especialmente si no estamos familiarizados con el Antiguo Testamento y el templo de Dios. Con mucha facilidad podemos escuchar quienes digan, oh, la instrucción es no apaguéis el Espíritu Santo, o infinidad de interpretaciones. Pero, hermanos, debemos de entender que las primeras iglesias, la única escritura que tenían era el Antiguo Testamento. Tristemente, se ha abandonado mucho su estudio, su lectura, su aplicación. Incluso se pone en duda si es algo actual para nosotros como iglesia moderna, siendo que, repito, la primera iglesia es la única escritura que tenía. Claro, empezaban a circular las cartas de los apóstoles, de Pablo, de Pedro, de Juan, los evangelios, pero como escritura, y cuando se lee la palabra escritura en el Nuevo Testamento, se está refiriendo específicamente al Antiguo Testamento. De manera que las iglesias, aún las iglesias gentiles, al empezar a leer, al empezar a meditar, al empezar a entender, se empezaban a familiarizar con todo el sistema del Antiguo Testamento y, claro, con el templo de Dios, que ahora venía a ser manifestado en nosotros, siendo templos del Espíritu Santo. Y es evidente en las Escrituras que una de las muchas manifestaciones de Dios a su pueblo era precisamente por medio del fuego. De ahí la palabra no apaguéis al Espíritu. Y el fuego vino a ser símbolo de la presencia de Dios, pero también de la purificación de Dios y del poder de Dios, incluso del juicio de Dios. Por tanto, bueno, decíamos que para poder entender esta instrucción es importante analizar que
tanto el fuego en la zarza que ardía, si ustedes recuerdan a Moisés cuando se acerca a aquella zarza, que aunque el fuego estaba intenso, la zarza no se consumía, o como la columna de fuego que guiaba y protegía al pueblo en su caminar por el desierto, aquel fuego que era guía, pero también era protección y asimismo era calor para evitar los fríos de la noche. Y, y también aquellas lenguas de fuego, hermanos, que se posaron sobre los 120 discípulos en el aposento alto. Quiero que tengamos que ninguno de estos fuegos podía ser apagado o menguado o descuidado por el hombre, puesto que este fuego era la manifestación y presencia viva de Dios. Y el hombre no puede apagarlo o no puede menguarlo o no puede simplemente descuidarlo. Quiere decir que cuando dice no apaguéis al Espíritu, no se está refiriendo al Espíritu Santo, sino que en la palabra de Dios hay un fuego. Y voy a mencionar un fuego, aunque veremos que en realidad son más de uno. Pero hay un fuego del cual Dios hace enteramente responsable a su pueblo. Y esto tiene que ver con el templo de Dios. Por eso mencionaba que si no está familiarizado con el templo de Dios, es muy difícil entender esta porción de la Escritura o asimismo esta instrucción. Es el fuego que está en el altar y es el fuego que está en el lugar santo, en el candelabro como es nombrado. Este fuego determina o este fuego manifiesta la obediencia de Dios. Este fuego es interesante, pero cuando el pueblo allá en el desierto terminó el tabernáculo, de acuerdo a todo lo que Dios instruyó, con todas sus medidas y con todas sus formas, y llevaron adelante el primer sacrificio, el primer holocausto, el fuego Dios lo inició y lo perpetuó para manifestación de esa comunión santa entre Dios y su pueblo. Allá en Levíticos 9:24 dice, y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. De este fuego, y es importante entender que este fuego Dios lo inició, porque de igual manera nuestro espíritu es Dios el que le dio vida a nuestra comunión con Él, es Él el que tomó la iniciativa e incluso pagó el precio para que pudiéramos tener comunión con Él. Y bueno, este fuego Dios lo inició, pero se comisionó o se hizo responsable al pueblo, y en este caso ya como iglesia y pueblo de Dios nosotros también, y como templo del Espíritu Santo se nos hace responsables a nosotros mantenerlo siempre vivo. Allí en Levítico 6:12 dice la palabra de Jehová nuestro Dios, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Y también hay que limpiar las cenizas, hay que hacerle el mantenimiento necesario, pero aquel fuego no debe de apagarse, debe de mantenerse continuamente, debe de estar ahí encendido y preparado para quemar los sacrificios. Y de igual manera, cuando hablamos del fuego que está en el lugar santo, del fuego que está en el lugar santo, allá en Éxodo 27:20, la palabra de Jehová nuestro Dios dice, y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas en el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio. Las pondrá en orden Aarón y sus hijos, para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel
por sus generaciones. Entonces podemos ver que este fuego debe de permanecer siempre. Y bueno, la razón de esto es que este fuego es donde la comunión con Dios es posible. Miren, en el fuego del altar de bronce se quema el sacrificio. Y aquí en estos sacrificios, ¿qué podemos encontrar en la palabra de Dios? El perdón, la reconciliación, asimismo también la gratitud a las bendiciones de Dios hacia nosotros, y de igual manera adoración, porque aquí es donde inicia el proceso de servicio. Hay que reconciliarse, hay que purificarse, y ahora sí podemos adorar. Recuerden que la palabra adorar está muy íntimamente relacionada a la palabra servir. Así de que aquí el pueblo de Dios se acerca a Jehová para ser limpio de toda maldad. Y bueno, tenemos que recordar, si en el antiguo pacto todo esto era por medio de la fe, en el nuevo pacto, ¿quién es nuestro sacrificio? Nada menos que el Hijo de Dios, Cristo Jesús. ¿Y qué nos dice acerca de este sacrificio? Bueno, en Hebreos 10:14 nos dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Miren la importancia de este fuego. Aquí es donde se consume el sacrificio, aquí es donde hay perdón de pecados, y por medio del nuevo pacto y el sacrificio de Cristo Jesús, este fuego se vuelve tan importante porque se nos recuerda que nunca más se acordará Jehová Dios de nuestros pecados y transgresiones. Y hermanos, ¿qué podemos decir del fuego del lugar, en el lugar santo? Ahí es donde se quema el incienso. A la luz de este mismo fuego en el candelabro y el fuego en el incensario, ahí es donde se quema este incienso, y entendemos que ahí es el punto de oración, de alabanza, de comunión, de revelación, de instrucción, de dirección. Y no se puede llegar aquí sin antes haber pasado por el fuego del altar de bronce. Y es bajo la luz de este fuego que se manifiesta la comunión con Dios. Y miren lo que la palabra de Dios nos dice acerca de esto, allá en Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Es interesante que no se puede llegar al lugar santo sin haber pasado por el fuego del altar. Y es inevitable, no se puede entrar al lugar santísimo sin haber pasado antes por el fuego del lugar santo. Ante esa luz, ante esa comunión, ante esa entrega y esa adoración a Dios. Hermanos, mantener este fuego y su perpetuo arder por siempre manifiesta la intención, esto es la voluntad personal del hombre, de mantener una comunión íntima con Dios. Y por medio de este fuego también Dios provee los medios para que esta comunión sea eterna. Fíjense cómo, por eso quisimos declarar cómo Dios inicia este fuego, pero una vez que lo inicia, responsabiliza al hombre que lo mantenga. Porque es la manera en la que el hombre le dice a Dios: quiero tener comunión contigo. Y quiero que esta comunión sea eterna, sea perpetua. Y de igual manera, Dios manifiesta su deseo de tener comunión con nosotros, porque por medio de este mismo fuego Dios provee los medios para que así sea. Nos limpia de toda maldad. ¿Qué debemos de hacer? Confesar nuestros pecados. Y nos limpia de toda maldad.
Y cuando tenemos acceso hasta el trono de gracia, ¿qué debemos de hacer? Orar, suplicar, alabar, dar gracias, porque recibiremos la ayuda oportuna. Hermanos, tristemente este fuego puede ser apagado. Este fuego sí puede ser descuidado. Incluso por muchos es despreciado. Y vaya, sus consecuencias son terribles. Entonces, ¿qué peligros hay en descuidar o dejar apagar o despreciar este fuego? ¿Qué peligro hay en no entender su función, en abandonar el cuidado de nuestra vida espiritual? Bueno, pues es mortal. Si vemos ahí en Levíticos 10, luego en el versículo 1, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Fíjense qué cosa tan tremenda es hacer esto. Y hay otra porción en la escritura en donde alguien se atrevió a entrar al lugar santo, y lógicamente sin ese llamado y sin esa dirección, sin esa instrucción que Dios da para todo aquel que debe de tener comunión con Dios. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar de incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Hermanos, el rey Usías murió leproso, fue apartado, fue quitado de su servicio, su hijo tuvo que tomar la dirección en lugar de él. Pero al igual que los hijos de Aarón, menospreció las instrucciones de Dios, los fuegos de Dios, y creyó que podía acercarse al lugar santo a la hora que quisiera, sin entender que era todo un proceso. Incluso él no podría, ¿verdad? Pero por la gracia de Dios, todos estos decretos fueron removidos en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y ahora, aunque no fuéramos descendientes directos de Aarón, podemos entrar hasta el lugar santísimo y podemos ofrecer incienso. Pero no debemos de tener esa altivez, ni ese orgullo, ni ese descuido del rey Usías. Primero hay que pasar por el altar de bronce. Hay que ser purificados de toda maldad. Hay que lavar nuestras manos y nuestros pies, y esto relacionándolo espiritualmente, ¿verdad? Nuestro testimonio, confesar nuestros pecados delante de Dios. Y ahora sí podemos entrar al lugar santo y a la luz de ese fuego orar y alabar a nuestro Dios y tener acceso incluso hasta el lugar santísimo. Sin duda alguna, por medio del sacrificio de Cristo en la cruz y con el cuidado de este fuego perpetuo, Dios hace posible nuestra comunión eterna con Él. Es algo que nosotros debemos de tomar muy a pecho. Por ello la instrucción que está dando el apóstol Pablo: no apaguéis al Espíritu. Y repito, solo para que podamos recordar, no que puedas apagar al Espíritu Santo. Y muchas veces así se intenta interpretar, y más que nada es ignorancia de las Escrituras, y repito, la falta de
de familiaridad con el Antiguo Testamento y con el templo de Dios. En el momento en que nosotros pudiéramos apagar al Espíritu Santo, la pregunta sería, ¿quién realmente es Dios? Porque si nosotros pudiéramos apagar el Espíritu Santo, si nosotros pudiéramos impedir la obra de Dios en nuestra voluntad, en nuestra fuerza, pues entonces la pregunta es válida, ¿quién realmente es Dios? Pero no que puedas apagar al Espíritu Santo, pero que no apagues tu relación espiritual con Dios. Porque recuerda que Dios busca adoradores que adoren en espíritu y verdad. La palabra de Dios en el Evangelio del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 24, dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ahora, hermanos, ¿cómo se apaga el espíritu? Ya hemos escuchado el simbolismo, y ese simbolismo, cuando entendemos que somos templos del Espíritu Santo, nos damos cuenta que ese simbolismo se aplica a nosotros y a nuestra continua comunión con Dios. El simbolismo de este fuego, estos fuegos. Pero ¿cómo se apaga? Miren en 2 de Crónicas 29, del 5 al 7, cómo nos relata la palabra de Dios este suceso. Y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado, han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas, y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso, ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Fíjense, hermanos, cómo fue una secuencia de eventos en la que finalmente apagaron el espíritu. En primer lugar, se rebelaron y empezaron a hacer lo malo. Esto por consecuencia apartaron su rostro del tabernáculo de Jehová. Eventualmente cerraron las puertas del pórtico, se apagaron las velas, se apagó el fuego. Ya no hubo incienso, ya no hubo oración, ya no hubo alabanza, ya no hubo adoración, y no se sacrificaron holocaustos en el santuario, ya no hubo perdón de pecados, ya no hubo arrepentimiento, ya no hubo remisión. Una vez que se apagaron estos dos fuegos, sin duda alguna, el pueblo se había apartado de Dios. Cuando no hay arrepentimiento ni reconciliación, y haciendo referencia al fuego del altar, es en vano la oración, porque no será escuchada. Cuando el tabernáculo es cerrado, y claro que podríamos ahorita tener el caso de decir, el templo físico, pero realmente el tabernáculo somos templos del Espíritu Santo. Y en ese momento en que se cierra, en que se descuidan las cosas de Dios, en que este mundo nos enreda, nos consume, y realmente solamente podemos pensar en las necesidades físicas descuidando las espirituales, se apaga el fuego. Se apagan las lámparas, se apaga el altar, se pierde la comunión con Dios. Y esto es: no apaguéis el espíritu, hermanos, no descuides tu vida espiritual. Ahora, ¿cómo podemos mantener este fuego? Encenderlo para aquel que no ha venido a Cristo, pero mantenerlo para aquel que ya le pertenece al Señor. Y es su entera responsabilidad mantener este fuego. Miren, uno de los peligros más grandes es precisamente cuando no se acercan al Dios verdadero. Me refiero al Dios de la Biblia. Acercarse, conocerlo, entenderlo, no sea que termines ofreciendo fuego extraño. Porque ¿qué es vida eterna? Vida eterna es conocer a Dios. Esta es la vida eterna, nos dice el apóstol Juan en el Evangelio de Juan 17:3.
Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Pero hermanos, es triste la condición de la iglesia y de los cristianos en el día de hoy, porque muchos han dejado la lectura de la palabra de Dios, especialmente el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Bueno, pues tienen una idea de Dios, pero muchas veces está muy alejada de la verdad y continuamente se están alejando. Miren, para dar, basta un botón, siempre digo que basta un botón como prueba. Creen en un Dios que ama al mentiroso, ama al fornicario, ama al maldiciente. Y lo dicen y lo repiten y lo publican porque dicen Dios ama al pecador. ¿Y esto qué trae como consecuencia? Pues no hay temor de Jehová. La verdad es que han abandonado al Dios de la Biblia y poco a poco con las filosofías, con el humanismo, con el Dios que les gustaría que fuera, que se imaginan que es, le dan forma con sus pensamientos y crean un Dios muy alejado de la verdad. Miren qué dice Dios en Proverbios 6:16, por ejemplo. 6 cosas aborrece Jehová. Y quiero decirles que el nuevo Dios del cristianismo no aborrece a nadie, absolutamente a nadie, porque es un Dios de amor solamente y no aborrece a nadie. No conciben que el Dios que crearon con su mente pueda aborrecer a alguien. ¿Por qué? Porque se han alejado de la palabra de Dios. Ahora, pretenden decir que son como la primera iglesia, pero yo quise hacer insistencia. La primera iglesia, el único libro que tenía como Biblia es el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento apenas sí empezaba a formarse y sin duda alguna no tenía la intención de contradecir el Antiguo Testamento de ninguna manera, sino de cumplir lo que Dios cumplió en Cristo, de aclarar las Escrituras y de aclarar también lo que habría de venir. Pero 6 cosas aborrece Jehová. Y aún 7 abomina, desprecia al extremo su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Ahora, es importante entender que tanto el impío como el malvado, como el injusto, es el pecador. Entonces, el Dios que hoy se publica y que dicen Dios ama al impío, Dios ama al malvado, Dios ama al injusto, y bueno, la palabra que usan siempre es Dios ama al pecador, es totalmente contradictoria a la palabra de Dios, al Dios del Antiguo Testamento, al Dios verdadero. Dios es juez justo, nos dice Salmo 7:11, y Dios está airado contra el impío todos los días. Y en Proverbios 3:32 nos dice porque Jehová abomina al perverso, lo abomina. Es totalmente contrario a que si lo amara, más su comunión íntima es con los justos. Por eso decía, si hoy tú necesitas encender ese fuego por primera vez, si a lo mejor en tu mente tú has creído en un Dios que a pesar de que tú pecas continuamente y deliberadamente contra Él de todos modos te ama, te cuida, te protege, te bendice, estás cometiendo un grave error. Si hay algo que Dios hace es que aborrece al impío. Está airado contra el impío todos los días, porque casualmente es orgulloso, es mentiroso, sus manos derraman sangre inocente, su corazón maquina pensamientos inicuos y siempre anda apresurándose para el mal. Pero ese primer fuego del que hablamos hoy tiene esa precisa función: limpiarte, purificarte, acercarte a Dios, suplicar el perdón por medio de Cristo Jesús, por medio de su sacrificio en la cruz, y de tu parte esa propuesta de nunca más pecar contra Él, sino más bien obedecerle y hacer su santa voluntad.
Hermanos, el fuego se está apagando. Se está apagando continuamente. Se está apagando deliberadamente. Hoy en día los mandamientos de Dios no solamente nos enseñan, no solamente se han olvidado, sino cualquiera que los mencione es despreciado y es tomado como que si fuera legalista, que si estuviera queriéndolo regresar al antiguo pacto, cuando no entienden que esto es lo que la primera iglesia aprendió, lo que la primera iglesia entendió, y llegaron a ser verdaderamente libres cuando entendieron que era por medio de Cristo, que ya no estaban bajo la ley, que ahora estaban bajo la gracia, que no era por el cumplimiento de la ley que serían salvos, sino por medio de la fe en Cristo Jesús, y por esa razón amarían más la ley ahora, porque estaría escrita en su mente y en su corazón, y desearían obedecer y servir a Dios, porque era algo a lo que no tenían acceso. Pero el fuego se está apagando, el espíritu lo están apagando, y se han olvidado de los mandamientos. Y miren qué dice la palabra de Dios en Levíticos 26 del 14 al 17. Pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos, e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura que consuma los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros, y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Hermanos, hoy en día la iglesia los mandamientos de Dios se los ha olvidado. Los decretos dicen, ¿qué es eso? No me interesan, eso ya no se aplica hoy, somos mucho más sabios, más inteligentes, eso es algo muy antiguo. Sus estatutos pues ya no tienen interés ni siquiera de saber qué es o qué son, y basta que se mencione la ley de Dios para que inmediatamente sea rechazado, sin entender que ese fue el propósito del pacto. El propósito del pacto es que finalmente el pueblo fuera limpio, pudiera tener la ley de Dios en su mente y en su corazón, y pudiera servir, adorar, glorificar a Dios, tener comunión con Él sin impedimento, porque la ley ya no sería más un impedimento, ya no sería una carga, ahora sería su deseo cumplirla para alabar y glorificar a Dios. Quiero que entendamos que las promesas siguen en pie. Y miren cómo nos acordamos continuamente de las promesas sin ver la responsabilidad nuestra en estas promesas. Lo digo porque mucha gente hoy, con esta pandemia, sale confiada en que Dios los va a librar, pero no traen a su mente ni los mandamientos, ni los estatutos, ni los decretos, ni la ley de Dios. Por el contrario, la desprecian. Pero están convencidos que Dios los va a librar de todo esto que está aconteciendo. Miren que dice Éxodo 15:26. Y dijo, si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciereis lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Pero si algo ha hecho, y no digo el mundo, porque el mundo nunca ha guardado ni obedecido los mandamientos, ha habido temor y gloria a Dios por ello. Pero yo digo a la iglesia en general, como la multitud de creyentes, los han abandonado, no les interesan, pero aún así piden a Dios que los guarde, que los protege, que los libere, que los sane, pero no están dispuestos a obedecer los mandamientos de Dios, a guardarlos, a por lo menos intentarlo. Y bueno, la evidencia es muy simple. La verdad es que no conocen a Dios. La verdad es que abandonando toda la porción de la Escritura que nos declara cómo es Dios, qué le agrada, qué le gusta, qué le interesa, qué quiere de nosotros, cuando nada más se selecciona lo que me conviene y lo que no, bueno, eso es de los judíos, o eso es antiguo, o eso ya pasó de moda, o eso ya es muy viejo, o eso ya no se aplica a nosotros.
se selecciona qué sí se quiere y qué no, pues sencillamente terminan creando su propio Dios. Desde el momento en que deja de interesarnos cómo Dios piensa, qué es lo que a Dios le interesa, por qué razón estableció esos estatutos y para qué, por qué razón declaró esos decretos y cuál es su fin, por qué dio mandamientos y qué es lo que se propone con ello, el momento en el que la iglesia hace esto. Bueno, esto ha pasado ya a tiempo. Tenemos como ejemplo a Samaria. ¿Saben qué hacía Samaria? Miren, Segunda de Reyes 17:34 nos recuerda, hasta hoy hacen como antes. Siguen haciendo lo mismo. Realmente no temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. Recuerden que los de Samaria eran israelitas, pero abandonaron estas cosas. ¿Y cuál fue su actitud? Miren cuán semejante es la actitud hoy. Siendo hijos de Israel se habían contaminado con el mundo, ¿verdad? Y temían a Jehová, según ellos, en su pensamiento. Y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Hoy en día, para el mundo en general, el mundo cristiano me refiero, tiene tanta importancia las tradiciones mundanas como los estatutos de Dios, y muchos lógicamente desprecian los estatutos porque piensan que fueron dados exclusivamente a los judíos, sin entender que fueron dados al pueblo de Dios en el cual nosotros estamos injertados hoy. Sin embargo, le dan prioridad a las costumbres de las naciones. Es de suma importancia todos los eventos que las naciones estén celebrando para celebrarlos, pero no tienen el más mínimo interés en los estatutos de Dios para guardarlos, ni en sus ordenanzas. Entonces hoy tenemos una Samaria moderna. Sí, son descendientes de Israel. Sí, conocen quién es Jehová de oídas. Sin embargo, creen temerle, pero la evidencia que no le temen es que siguen honrando a sus dioses. Creen honrarlo, pero la evidencia que no lo honran es que le dan más honra a las costumbres y las de las naciones a donde han sido trasladados. Voy a repetir la instrucción: no apaguéis al espíritu, porque tu vida espiritual depende de ello. No apaguéis el fuego. Acércate a Dios y en arrepentimiento pide perdón por tus pecados. Suplica que seas perdonado por medio de la sangre de Cristo. Arrepiéntete de haber ofendido al único Dios verdadero, que lo único que ha hecho es amarte y buscar tu bien. Y una vez que hagas eso, entonces con plena certidumbre de fe y con limpieza en todo el sentido, acércate hasta el lugar santo. Ora a Dios, clama a Dios, glorifica a Dios, cántale, alábale, adórale. Y adéntrate hasta el lugar santísimo, hasta el trono mismo de gracia, para que puedas recibir la ayuda oportuna, para que tu comunión con Dios sea algo real y verdadero, tangible, palpable, y estés preparado para la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque esta instrucción está ligada a ello. El Señor espera encontrar una iglesia perfecta, limpia y sin mancha. Y podríamos decir, pero no somos perfectos, ¿no? Pero ese primer fuego para eso está establecido. No dejes que se apague. Tan pronto seas sorprendido en pecado, corre en desesperación a suplicar el perdón de Dios. No te esperes a que te descubra, no te esperes a que sea evidente, no te esperes a que te vaya mal, porque entonces ya no será un arrepentimiento para salvación, sino las consecuencias mismas de tu pecado. Tan pronto lo cometiste, humíllate delante de Dios, busca su perdón y mantén vivo ese fuego en el lugar santo. Esa oración matutina, esa oración a mediodía, esa oración al ponerse el sol, esa oración antes de dormirte.
ese clamar continuo a Dios, ese alabarle, ese contar sus maravillas, ese dar testimonio a otros del Dios tan grande y poderoso que tienes. Pero recuerda, no te lo inventes con tus emociones, tus pensamientos o tu inteligencia. Ahí tienes la palabra de Dios, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que no se contradicen de ninguna manera, se complementan. Ahí lo tienes, para que conozcas qué es lo que Dios aborrece, qué es lo que Dios abomina, qué es lo que Dios desprecia, pero también qué es lo que Dios ama, en qué se deleita, en qué se goza. No apagues al Espíritu. Mantén ese fuego siempre vivo. Será para gloria de Dios y será para gozo eterno tuyo. Vamos a orar. Maravilloso Padre Celestial, en Cristo Jesús, Señor, nos acercamos a ti, pidiendo el perdón de nuestros pecados. Y Padre, pidiendo que se mantenga viva la flama, que se mantengan vivos los fuegos, que el Espíritu que tú nos diste, porque tú nos diste vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, se mantenga vivo en eterna comunión contigo, siempre alabándote, siempre glorificándote, siempre con hambre de conocer más de ti, de adentrarnos más en ti, porque esto es vida eterna y la podemos disfrutar ya desde ahora, conociéndote a ti, el único Dios verdadero, y conociendo a tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado. Ayúdanos, Señor, así como tú iniciaste aquel fuego cuando se inauguró el tabernáculo y se mantuvo vivo, así tú inícialo en nosotros y que se mantenga vivo para tu gloria y para gozo nuestro. Padre, voltea a tu iglesia y mírala. Mira la necesidad que tenemos de ti. Mira su sufrimiento, mira su angustia, mira su dolor, mira las preocupaciones que tiene tu pueblo y obra a favor nuestro, Señor. Lo suplicamos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.